¿Qué tal, crocheteras? Bienvenidas a su canal Nudo y Tejido. En este tutorial vamos a continuar tejiendo la tercera y última parte de esta hermosa princesa, donde vamos a tejer la cabecita, el cabello y su linda coronita. Y con esto ya finalizaríamos a la Bella Durmiente. Y te recuerdo que si deseas tejer alguna otra princesita, aquí en este canal podrás encontrar muchas más. Así que sin más que hablar, comencemos. Y ahora sí, continuemos tejiendo. Así que vamos a tejer la cabecita, la cual está unida al cuerpo directamente. Así que vamos a continuar tejiendo sobre la ronda número 31. La siguiente ronda será la número 32. Tejo mi primer punto bajo y este lo marco. Es muy importante marcar el primer punto de cada ronda porque así sabremos cuál es el comienzo y el final. Así que en esta ronda vamos a tejer solamente aumentos. Tejeremos 9 aumentos en total. Es decir que vamos a tejer un aumento al lado del otro. Y un aumento es 2 puntos bajos sobre un mismo punto. Así que voy a tejer mis aumentos y ya les muestro cómo quedaría. Aquí ya estoy finalizando mi último aumento y tengo un total de 18 puntos bajos. La cabecita la vamos a trabajar solamente en puntos bajos. Entonces pasamos con la siguiente ronda. La número 33. Retiro mi marcador y tejo mi primer punto. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo, que sería este, y seguidamente tejemos un aumento de punto bajo. Sí, vamos a tejer esta misma secuencia hasta finalizar toda la ronda. Un punto bajo y seguidamente un aumento de punto bajo. Un punto bajo y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 9 veces en total, que es lo mismo decir hasta finalizar toda la ronda. Así que voy a tejer toda esta secuencia hasta el marcador y ya vuelvo. Aquí ya he finalizado y lo último que tejí fue un aumento. Finalizaremos con un total de 27 puntos bajos. Y continuamos con la siguiente ronda, la número 34. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente un aumento de punto bajo. De nuevo. 2 puntos bajos y un aumento de punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir 9 veces, es decir, hasta finalizar toda la ronda, hasta llegar al marcador. Al finalizar tendremos un total de 36 puntos bajos. Como verán, aquí ya he finalizado y así es como se vería. Continuamos con la siguiente ronda y la última de aumentos. Retiro el marcador, tejo el primer punto y marco el punto.
En esta ronda, la número 35, vamos a tejer la secuencia de 4 puntos bajos y seguidamente tejemos un aumento de punto bajo. Una vez más, 4 puntos bajos y un aumento de punto bajo. Entonces, esta secuencia la vamos a repetir solamente 6 veces, es decir, que no será hasta finalizar la ronda. ¿Por qué? Porque nos van a sobrar 6 puntos aquí justamente al finalizar la secuencia, al repetir esta secuencia 6 veces. Como aquí ya he finalizado 6 veces la misma secuencia y me sobraron 6 puntos. En estos 6 puntos vamos a tejer 6 puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto. Y al finalizar toda la ronda tendremos un total de 42 puntos bajos. Pasamos entonces con la siguiente ronda. Tejo mi primer punto y lo marco. Ahora, de la ronda número 36 a la ronda número 44, vamos a tejer 42 puntos bajos sobre cada ronda. Es decir, que vamos a tejer puntos normales sin aumentar en ningún momento. Tejeremos en total 9 rondas de 42 puntos bajos. Esto hará el largo de la cabecita. Así que voy a tejer todas estas rondas y ya vuelvo para mostrarles. Como verán, aquí ya he finalizado y así es como se vería la cabecita. Y ahora, antes de continuar tejiendo, vamos a colocar los ojitos, los cuales van a estar posicionados entre la ronda número 40 y número 41. ¿Cómo hacemos para contarlas? Bueno, nos ubicamos en la ronda número 36, que fue la que marcamos para tejer las 9 rondas. Entonces nos ubicamos en esta ronda y contamos hacia arriba: 36, 37, 38, 39, 40, entre la 40 y 41. Y la separación entre ellos será de 7 puntos bajos. Entonces vamos a marcar con 2 alfileres el lugar donde los vamos a colocar y luego vamos a colocarlos. En mi caso serán ojos de seguridad, así que voy a abrir un agujero con ayuda de mi aguja de crochet de esta manera y así voy a colocar los ojitos. Listo, y ahora voy a colocar las trabas de seguridad. Para las que están utilizando ojos de seguridad, es recomendable quemar estas dos puntitas con algún encendedor para evitar que los ojitos se salgan con el tiempo. Y bueno, una vez colocados, ahora sí podemos continuar tejiendo. A partir de ahora comenzaremos a disminuir. Así que en la siguiente ronda, la número 45, vamos a tejer la secuencia de: tejo mi primer punto bajo y lo marco.
Tejemos 5 puntos bajos contando este como el primero. Y seguidamente una disminución de punto bajo. Y esta será la secuencia que haremos en esta ronda: 5 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetirlo 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda. Como aquí que ya he finalizado y el último punto ha sido una disminución. En total tendremos 36 puntos bajos. Así que ahora pasamos con la siguiente ronda. La número 46. Tejo mi primer punto y lo marco. En esta ronda tejeremos la secuencia de 4 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo. De nuevo 4 puntos bajos y una disminución de punto bajo. Esta secuencia igualmente la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda, con un total de 30 puntos bajos. Así que voy a tejer mi secuencia y ya vuelvo. Y aquí ya he finalizado. Así es como se vería. Continuamos con la siguiente ronda, la número 47. Tejemos el primer punto y lo marcamos. En esta ronda tejeremos la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia, igualmente que las demás, la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda, con un total de 24 puntos bajos, como aquí. Así, poco a poco, la cabecita se va a ir cerrando cada vez más. Continuamos con la siguiente ronda, la número 48. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente una disminución. Secuencia que vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda. Aquí ya he finalizado la ronda número 48 con un total de 18 puntos bajos. Y ahora, antes de continuar tejiendo, vamos a rellenar la cabecita con algodón siliconado. Rellenaremos la parte inferior, media y superior. Yo me voy a estar ayudando con la tijera. Y aquí ya he finalizado. Así es como quedaría. Intenten no colocar mucho relleno para que los puntos no se separen y el tamaño de la cabecita no aumente más de lo normal. Y ahora sí podemos continuar tejiendo las últimas rondas. La siguiente será la ronda número 49. En esta ronda tejeremos la secuencia de un punto bajo y seguidamente una disminución. Un punto bajo y seguidamente una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir igualmente 6 veces, es decir, hasta llegar al marcador.
Y aquí ya he finalizado y tengo un total de 12 puntos bajos. Continúo con la siguiente ronda y la última, la número 50. En esta ronda tejeremos 6 disminuciones, es decir que vamos a tejer solamente disminuciones, una al lado de la otra. Tejeremos 6 en total y al finalizar tendremos un total de 6 puntos bajos. Luego de tejer la última disminución, tejemos un punto deslizado y ya podemos cortar la hebra de hilo. Escondemos el sobrante de hebra con ayuda de la aguja de crochet. Y ahora sí estaría finalizada la cabecita de nuestra princesita. Ahora realizaremos los detalles del rostro. Vamos a tomar la aguja lanera con color blanco y vamos a bordar un contorno alrededor de los dos ojitos, de esta manera. Este contorno va a rodear los laterales del ojo. Lo haremos en los dos. Así es como nos quedaría. Y al finalizar podemos cortar la hebra de hilo. Ahora pasamos a bordar las pestañas. Utilizaremos color negro. Igualmente vamos a utilizar la aguja lanera y vamos a bordarlas sobre el ojo. Esta será la manera en que yo las haré. Por último, haré una especie de cilios al costado de la pestaña. Y esta misma hebra de hilo la voy a sacar al otro lado del ojo para realizar exactamente lo mismo. Este será entonces el modelo de la pestaña. Ahora haremos las dos. Y aquí ya he realizado las dos, así es como quedaría. Ahora vamos a bordar la nariz. Vamos a utilizar color piel y la nariz estará ubicada una ronda por debajo de los ojos. El ancho de la nariz serán 2 o 3 puntos. Entonces voy a bordarla de esta manera. Al finalizar, cortamos toda hebra de hilo y escondemos cualquier sobrante que haya quedado.
Así es como me ha quedado la naricita. Por último nos faltan hacer las cejas, así que las vamos a realizar en color negro o también del mismo color del cabello. La ubicación de las cejas serán 3 rondas sobre el ojo y el ancho de ellas será de 3 puntos bajos. Vamos a darle el toque lindo al rostro colocando rubor. Para esto podemos utilizar rubor de nuestro maquillaje o también tiza. De cualquier forma quedaría muy lindo. Y ahora sí estaría finalizado el rostro. Ahora pasamos a tejer la coronita. Vamos a utilizar el color mostaza o dorado. Y vamos a iniciar tejiendo 20 cadenas. Así. Al finalizarlas, ahora vamos a unir los dos extremos de las cadenas. Es decir, que vamos a tejer un punto deslizado en la primera cadena. Aquí enganchamos la aguja y hacemos un punto deslizado. De esa forma unimos los dos extremos. Y comenzaríamos la ronda número 1. Tejemos una cadena y en el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo. En esta ronda, la número 1, tejeremos un total de 20 puntos bajos. Es decir, que vamos a tejer un punto bajo sobre cada una de las cadenas hasta finalizar toda la ronda. Justo aquí ya he finalizado y así es como se vería. Ahora vamos a unir los dos extremos nuevamente, realizando un punto deslizado en la primera cadena que tejimos al comienzo. Allí enganchamos la aguja, tejemos un punto deslizado y de nuevo una cadena. Seguidamente vamos a tejer 6 puntos bajos, uno sobre cada uno de los puntos. Y con esto vamos a iniciar la ronda número 2, donde vamos a tejer múltiples tipos de puntos, así que presten mucha atención. Al finalizar los 6 puntos bajos, en el siguiente punto vamos a realizar un medio punto alto. Seguidamente, 2 cadenas. Luego, en la primera cadena, allí vamos a realizar un punto deslizado. Y en el mismo punto que tejimos el medio punto alto, volvemos a tejer otro medio punto alto. Ahora, en el siguiente punto, tejemos un punto bajo. En el siguiente, un medio punto alto. En el siguiente, un punto alto. En el siguiente tejemos un punto alto de nuevo y ahora tejemos 3 cadenas. Luego en la primera cadena tejemos un punto deslizado y en el mismo punto que tejimos el punto alto, allí tejemos de nuevo un punto alto. Ahora, en el siguiente punto, un punto alto, de nuevo. En el siguiente, un medio punto alto. Y de nuevo, en el siguiente, un punto bajo. Tejemos la última secuencia. En el siguiente punto, un medio punto alto. Luego 2 cadenas y en la primera cadena
tejemos un punto deslizado. En el mismo punto que tejimos el medio punto alto, de nuevo tejemos un medio punto alto y en los siguientes puntos vamos a tejer 5 puntos bajos, uno al lado del otro. Y para finalizar vamos a tejer un punto deslizado en la primera cadena que levantamos al comienzo de la ronda. Y ya podemos cortar la hebra de hilo. Espero que no se hayan confundido y que les haya quedado hermosa la coronita. Así es como se hace la coronita. Ahora pasamos a tejer el cabello y vamos a utilizar el color amarillo tonalidad sol. Vamos a iniciar tejiendo un anillo mágico de 7 puntos bajos. Tejemos 7 puntos bajos dentro de este anillo. Al finalizar lo cerramos y vamos a dar inicio a la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a tejer únicamente aumentos de puntos bajos. Entonces vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. Y un aumento ya saben que son 2 puntos bajos sobre un mismo punto. Entonces tejeremos 7 aumentos en total. Y al finalizar tendremos 14 puntos bajos en total. Justo aquí ya finalicé. Y voy a comenzar la ronda número 3, donde vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y un aumento de punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir 7 veces en total, es decir, hasta finalizar toda la ronda. Un punto bajo y un aumento. Hasta finalizar. Y aquí ya finalicé con un total de 21 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la parte de los mechones del cabello. En total serán 21, así que vamos a tejer cada mechón sobre un mismo punto. Muy importante para que así al final nos den 21 mechones en total. Entonces vamos a comenzar tejiendo los más cortos, los que serán los mechones del flequillo, y luego haremos los más largos, que serán los mechones de la parte posterior. Para realizar los del flequillo, tejemos en el siguiente punto un punto bajo y seguidamente levantamos 12 cadenas. Los mechones estarán tejidos en medios puntos altos, así que vamos a utilizar ese punto. Aquí ya he finalizado y ahora voy a tejer sobre las cadenas. Entonces voy a tejer mi primer medio punto alto en la tercera cadena a partir de la aguja y voy a ir tejiendo medios puntos altos, uno sobre cada una de las cadenas. Vamos a tejer 10 medios puntos altos, es decir, hasta finalizar toda la hilera. Y así es como se verían los 10 medios puntos altos. Ahora, para finalizar en el mismo punto bajo que tejimos al principio, allí tejemos un punto deslizado. Y en el siguiente punto tejemos un punto bajo y volvemos a levantar 12 cadenas.
para realizar el otro mechón, el cual será hecho de la misma forma que el primero. Tejemos entonces 12 cadenas y ahora en la tercera cadena tejemos el primer medio punto alto y vamos a tejer en total 10 medios puntos altos, uno sobre cada una de las cadenitas. Y como verán, aquí ya he finalizado y por último tejo un punto deslizado sobre el punto bajo inicial que tejimos al comienzo. Así es como cada mechón queda sobre un mismo punto. Y el siguiente mechón lo vamos a tejer de la misma manera. Hasta el mechón número 6 vamos a tejer de la misma manera. Entonces voy a tejer hasta ese mechón y ya les muestro cómo quedaría. Aquí ya he finalizado los 6 mechones, todos del mismo tamaño y todos realizados sobre un mismo. Y estos, al igual que los otros, irán tejidos sobre un mismo punto. Así que, bueno, para tejer el siguiente, pasamos al siguiente punto, tejemos un punto bajo y seguidamente levantamos 32 cadenas. 32. Al finalizar las 32, así se vería. Y ahora vamos a tejer el primer medio punto alto, igualmente en la tercera cadena. Allí tejo mi primer medio punto alto. Y vamos a ir tejiendo sobre cada una de las cadenas medios puntos altos. En total vamos a tejer 30 medios puntos altos, es decir, hasta llegar al comienzo. Como aquí que ya he finalizado el mechón número 7. Y por último, tejo un punto deslizado sobre el mismo punto bajo que tejimos al comienzo. Y para tejer el siguiente mechón, lo mismo, un punto bajo en el siguiente punto, seguidamente 32 cadenas, luego 30 medios puntos altos y luego un punto deslizado sobre el mismo punto bajo inicial. Así vamos a tejer hasta llegar al mechón número 21. Así que tejeremos 15 mechones desde el número 7 al número 21, todos del mismo tamaño de 30 medios puntos altos. Recuerden realizar cada uno sobre un mismo punto para que así al final tengamos 21 en total. Y como verán, aquí ya he finalizado todos los mechones hasta el número 21. Así es como debería de quedarles. Estos son los de la parte anterior y los de la parte posterior. Una vez finalizados, ahora vamos a colocarlos sobre la cabecita. Entonces vamos a posicionar cada mechón sobre la cabecita utilizando alfileres. Vamos a ubicar primero el mechón número 7, que será el primer largo, el más largo que tejimos, y lo vamos a posicionar justo detrás de las pestañas, al igual del otro lado, que sería el número 21. Así quedaría dividida la cabecita
de la parte anterior los más cortos y en la parte posterior los más largos. Así que vamos a posicionar los de la parte posterior y vamos a ir colocando cada uno al lado del otro de esta manera. Vamos a ir posicionando cada uno y le colocamos un alfiler, así hasta llegar al otro extremo, como aquí que ya lo he realizado. He colocado cada mechón y justo llegarían por detrás de las pestañas. Ahora vamos a posicionar los de el flequillo. Como ya sabrán, el flequillo de la Bella Durmiente es ondulado, así que vamos a doblar las puntitas de los mechones de esta manera para que así el flequillo quede un poco ondulado en las puntitas. Y también porque estos mechones son largos y si los extendemos por completo van a cubrir los ojitos. Así que vamos a doblarlos, a ondularlos de esta manera. He colocado 4 de un lado y 2 del otro lado. Y una vez que hayan posicionado todos los mechones, ahora vamos a coser cada mechón sobre la cabecita utilizando nuestra aguja lanera y el color del cabello. Las que tengan pegamento pueden realizarlo también con pegamento, que sería un poco más fácil, pero en mi caso voy a coser cada uno sobre la cabecita. Voy a dar puntadas sobre la parte superior y también en la parte inferior. Y por aquí ya finalicé de coser cada mechoncito sobre la cabecita. Como verán, este ha sido el resultado final. Así es como se vería. Ahora vamos a colocar todos los accesorios. Vamos a iniciar colocando el vestido de esta manera. Vamos a ir subiéndolo y en la parte de la cadera vamos a presionar para que suba sin ningún problema. Pasamos los bracitos y lo subimos. Y así es como se vería. Ahora vamos a coser en la parte posterior la abertura que quedó del vestido. Para las que quieran desmontar el vestido, pueden colocarle un botoncito y así podrán retirar el vestido cuando quieran. Pero para las que se lo quieran dejar definitivamente, pues simplemente vamos a tomar la aguja lanera y vamos a cerrar esta abertura con ayuda de ella, como en mi caso. Y por último vamos a colocar la coronita sobre la cabecita. Esta también la vamos a coser. Y como verán, aquí ya he realizado ese trabajo y también he colocado las zapatillas. Y como verán, ya no hay más piezas que poner, así que este sería el final de este hermoso tutorial. Así es como quedaría nuestra hermosa Aurora, la Bella Durmiente. Espero que les haya gustado tejer este hermoso patrón, que lo hayan entendido y que hayan disfrutado tejer cada uno de los puntitos. Y si fue así, déjenmelo saber con un like y una suscripción a este hermoso canal. Así que nos vemos en un próximo tutorial de amigurumis.